Bienvenidos al primer laboratorio calificado del curso Circuitos Eléctricos de Biomédica. El día de hoy nos toca revisar los temas de la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de tensiones de Kirchhoff y el método de tensiones y corrientes de Mayer. ¿Ok? En el momento de empezar el laboratorio, por favor, lo que deben hacer en principio es completar sus datos, ¿no? Personalizar la guía colocando su horario, sus apellidos y nombres completos y su código de alumno. Es recomendable que en este momento aprovechen también para renombrar su archivo. Recuerden que deben utilizar el formato que se indicó, el formato de nombre que se indicó para el mismo, el cual consiste en utilizar el prefijo lab, ¿no? Nuestro laboratorio es el laboratorio 1, guión bajo, su apellido paterno y su primer nombre, ¿no? Y así también elegir una carpeta adecuada para que luego sepan dónde está su archivo y lo puedan subir a PDF. Ok, revisemos rápidamente los temas que vamos a cubrir el día de hoy. Básicamente vamos a ver ley de corrientes de Kirchhoff, es decir, la suma de corrientes, ¿no? En un nodo debe ser igual a cero. La ley de tensión de Kirchhoff, que nos dice que la sumatoria de las subidas y bajadas de potencial alrededor de una malla también debe ser igual a cero. Que el método de corrientes de malla, ¿no? Parte del hecho de que nosotros podemos definir, ¿no? Una cantidad de corrientes de malla, ¿no? Identificando cuántas mallas independientes tiene el circuito. Entonces asignamos una corriente de malla por cada una de ellas, ¿no? Y resolvemos el circuito para obtener los valores de dicha corriente. Porque el método nos dice que una vez que nosotros tenemos las corrientes de malla, podemos proporcionar cualquier valor de tensión o corriente del circuito en función de ellas, básicamente, ¿no? Por ejemplo, si una vez que nosotros hallemos las corrientes I1 y 2, por ejemplo, de la imagen que vemos, ¿no? En nuestra guía, podemos obtener, por ejemplo, la tensión en R1, que no sería otra cosa que R1 por I1, la tensión en R3, ¿no? Primero identificamos la corriente, asumiendo que la corriente en R3 fuese en sentido, ¿no? Descendente, y 1 estaría a favor de ese sentido y 2 en contra, por lo tanto la corriente sería I1 menos I2, y por ley de Ohm lo multiplicamos ese valor por R3 y obtendríamos la tensión, y así por el estilo. Ok, en caso de método de tensiones de nodo, es otra variante para resolver circuitos, nos dice que si nosotros también identificamos los potenciales de los nodos del circuito, luego podemos proporcionar cualquier valor de tensión o corriente del circuito en términos de esos potenciales de nodo. Para esto, primero uno debe empezar, ¿no? Asumiendo un nodo de referencia. Generalmente elegimos aquel donde tenga la mayor cantidad de ramas del circuito, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha elegido el de la parte inferior, ¿no? Y eso hace que pues tengamos, por ejemplo, tres nodos, ¿no? Y en la parte superior, que serían nuestras incógnitas, ¿no? Podemos plantear un sistema de ecuaciones o, como vamos a hacer en el laboratorio, podríamos medir esos potenciales de nodo. Y una vez que se conocen, en verdad podemos poner cualquier tensión o corriente de circuito, ¿no? Por ejemplo, si me piden la corriente, ¿no? En la resistencia de 2 ohmios, pues no sería otra cosa que la diferencia de los potenciales. Hay que asumir un sentido de la corriente, si ya sabemos que va de izquierda a derecha, sería el potencial de A menos el potencial de B entre 2 ohmios, ¿no? Aplicando la ley de Ohm también, ¿no? Y así por el estilo. Bien. En nuestro primer ensayo, ¿ok? Nosotros durante la sesión de laboratorio les vamos a proporcionar los valores de la fuente de tensión y la fuente de corriente. Eso se debe copiar en las celdas amarillas. ¿Ok? Y los valores, ¿no? De los resistores, obviamente, en las celdas también amarillas, ¿no? Correspondientes. ¿Ok? Las celdas blancas, recordar que generalmente se refieren a algo que ustedes van a medir o obtener del laboratorio, ¿no? En este caso, por ejemplo, queremos que ustedes midan, ¿no? La corriente de la fuente de tensión y la tensión de la fuente de corriente, asumiendo, ¿ya? Asumiendo que estas fuentes entregan potencia. Recuerden que para que una fuente entregue potencia, la corriente debe fluir siempre del menor, ¿no? Al mayor potencial. Debe haber una subida de potencial de la corriente al atravesar, ¿no? Al atravesar la fuente. Entonces, en el caso de una fuente de tensión como V1, para que haya una subida de potencial, la corriente debería estar saliendo por el terminal superior, ¿no? Y en el caso de la fuente de corriente I1, como la corriente está fluyendo hacia abajo, el terminal de abajo debería tener mayor potencial que el de arriba. ¿Ok? Entonces, esas cosas van a ustedes a tomar en cuenta para hacer la medición. Entonces, si se cumplen ambas condiciones, coloquen las lecturas de corriente
y de tensión de las fuentes con el signo pues, que corresponda, ¿no? Positivo si está en el sentido que hemos asumido para que entregue potencia y negativo en el sentido contrario. De tal manera que el valor de potencia que obtengan sea positivo si efectivamente la fuente está entregando potencia y negativo si no lo está. ¿Ya? Porque cuando tenemos dos fuentes, no necesariamente las dos fuentes están entregando potencia. Y eso hay que comprobar. ¿De acuerdo? Aquí donde dice tipo, justamente en base a verificar si el valor es positivo o negativo, pues indiquen pues si la fuente entrega o recibe potencia. Y también esta columna de terminal va a ser muy importante, particularmente para el tema de los resistores, porque lo que queremos es que ustedes pongan las polaridades con las que se están haciendo las mediciones, ¿no? Como lo harían de repente en papel, ¿no? Poner las polaridades en cada uno de los resistores o la fuente de corriente, etcétera, ¿no? O el sentido de la corriente, la fuente de tensión, y en base a eso están haciendo las mediciones. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a colocar es de los dos terminales de un dispositivo, coloquen cuál es el terminal que tendría el mayor potencial de los dos, ¿no? Que sería el terminal al que le pondríamos el positivo al momento de poner la polaridad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la fuente de tensión B1 es obvio que hemos asumido, o vamos a asumir, que el terminal B es el terminal de mayor potencial, y en el caso de la fuente de corriente, se supone que si entrega potencia, como dije, el terminal de abajo, que es el G, debería tener mayor potencial. Entonces, eso es lo que tendría que asumir para realizar una medición con la convención que hemos indicado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí esta tabla nos va a entregar la cantidad de potencia que están entregando las fuentes en total. ¿De acuerdo? Aquí vamos a calcular, ¿no? En el caso de nuestros resistores, pues ¿no? Ustedes van a hacer las mediciones de tensión, pero nuevamente indicando cómo están midiendo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes utilizan un voltímetro, ¿no? Y, por ejemplo, para R2 yo coloco un voltímetro y el positivo lo pongo en X y el negativo en Y, entonces yo diría, pues para R2 el positivo lo estoy poniendo en X, hago la medición y si el valor me sale negativo lo pongo tal cual, menos 1.5, por ejemplo, si fuese ese el valor. ¿Ya? Lo colocan tal cual. ¿Sí? Obviamente, otra persona podría haber dicho, bueno, voy a colocar mi voltímetro, el positivo lo pongo en Y, el negativo en X, ¿no? Él tendría que registrar y obviamente en la lectura le va a salir positivo. Entonces, lo que se registra según la convención que he usado, por favor, eso lo colocan ahí. ¿Ya? Otra posibilidad es que ustedes hagan la medición, identifiquen cuál es el terminal de mayor potencial y simple pongan el terminal de mayor potencial en esta tabla y un valor positivo de tensión en la correspondiente. La idea es que tanto el valor como la polaridad tengan, ¿no? Debe haber congruencia entre ellos, según lo que corresponde al dispositivo. ¿Ya? Eso es lo importante. Recuerden también que todos los que son celdas verdes, ¿ya? No es para que ustedes hagan una medición, no es para que ustedes hagan un cálculo externo. Nosotros queremos validar cómo obtienen esos valores. Particularmente, por ejemplo, si ustedes tienen tensión y el valor del resistor, pueden calcular la corriente aplicando ley de Ohm. En Excel, ustedes colocan un signo igual, ¿no? Y colocan, por ejemplo, tensión entre el valor del resistor y ya tienen corriente. Lo mismo para la potencia. Potencia ustedes lo pueden calcular en función de tensión al cuadrado entre resistencia, corriente al cuadrado por resistencia o tensión por corriente. Me inclino por esa última porque es más sencilla de escribir. Tensión por corriente y ya lo tendrían. ¿De acuerdo? Obviamente, si acá hubiera un valor de resistor, por ejemplo, no sé, 1.2 kiloohmios, ¿no? Un valor de tensión, por ejemplo, no sé, 4.3 voltios, ¿no? Esto se calcula automáticamente. ¿De acuerdo? Ahora, la idea es que ustedes repitan eso para los otros 5 resistores, ¿no? Aquí lo que pueden hacer es irse a la esquina inferior derecha de estos dos que han seleccionado y pueden arrastrar las fórmulas de tal manera que se copie el mismo procedimiento para las celdas, ¿no? Contiguas, ¿no? Y ya no tengan que hacer uno por uno. Repito, es importante que en las mediciones respeten esto de aquí, ¿ya? Luego hay que responder estas preguntas. Ya no se olviden estas dos preguntas para el medio punto. Voy a poner algunos datos más. Voy a asumir que la corriente, por ejemplo, si fluye en este sentido, se supone que X debería ser el terminal de mayor potencial para X1, ¿no? Imagínense que, bueno, ya me hizo 4.3, por ejemplo, si fuese así, y que para R6 voy a asumir que la corriente también estuviera entrando, entonces Z debería ser el terminal de mayor potencial, por ejemplo, podría ser así, y que en verdad lo asumí, pero con el momento de leer he medido menos 1.2 voltios. O sea, en realidad no era así. Ya, eso quiero, voy a poner algunos valores, por ejemplo,
Lo que pasa es que luego voy a mostrar un ejemplo y me conviene tener valores para que se entienda un poquito. Ya, vamos a poner, por ejemplo, esos valores. Listo. Seguimos. Si se dan cuenta, hasta ahorita no hemos hecho nada. No hemos ni hablado de la ley de corriente de Kirchhoff, ni de tensiones de Kirchhoff, ni métodos de tensiones, ni corrientes Mayer. Lo que hemos hecho es identificar, ¿no? Caracterizar totalmente nuestro circuito. Ahora, después de haber llenado esto, conocemos todas las tensiones corrientes, ¿no? De nuestro circuito. Y justamente eso va a ser... Ah, me olvidaba. Ustedes están haciendo una simulación de los circuitos. Todas las mediciones, que son estas celdas blancas, ya sea que lo hagan con un voltímetro, un amperímetro o utilicen operating point, por favor, siempre sus evidencias aquí en esta, ¿no? En esta pestaña. Para ensayo 1, P1, para ensayo 2, P2. Aquí sus evidencias. Si ustedes colocan un valor sin evidencias, no hay puntaje. ¿Ya? Cuidado con eso. Bien, en el ensayo 2, aquí vamos a ver recién todo lo que corresponde a nuestro laboratorio en libre. ¿De acuerdo? Ahora, estos datos se han copiado del primer ensayo y es conveniente tenerlos a la mano. Mi recomendación es que pongan esto en la parte superior, seleccionen esta fila, que es la última, ¿no? De aquí, y se vayan acá a vista y elijan, ¿no? Dividir. ¿De acuerdo? De tal manera que tengan estas dos ventanas divididas, ¿no? Y puedan trabajar, ¿no? En la parte de abajo y la de arriba se quede fija. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la primera parte es la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Nuestro circuito está aquí. Obviamente podemos aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a cualquiera de los nodos del circuito. Particularmente, me están pidiendo que lo aplique el nodo Y. Y lo aplique de dos maneras. Primero, que lo pongamos de manera literal en la celda blanca y luego que hagamos el cálculo del valor. ¿De acuerdo? Ok. Lo mismo vamos a hacer con la ley de tensiones de Kirchhoff. También nos están pidiendo que lo validemos, escribiendo primero de manera literal, ¿no? La ley de tensiones de Kirchhoff para la malla externa AXZBGA. Y luego aquí lo validemos. La celda verde siempre es para hacer un cálculo. ¿Ok? Vamos a imaginar que fuese, por ejemplo, no el nodo Y que me piden, sino el nodo X. Entonces, de manera literal, lo que estamos diciendo es que asuman que en cada componente hay una corriente que tiene por nombre I y el nombre del componente, ¿no? Para R6 será IR6, para la fuente B1 será IB1 y para la fuente de corriente I1 será I1 a seca, ¿no? Porque ya es corriente, se supone. Ok, entonces con esos elementos, dependiendo del nodo donde estén, vamos a plantear la ley de corrientes. Entonces, por ejemplo, acá tengo tres ¿no? Ramas, donde están participando R2, R6 y R1. Podríamos dar las corrientes de R1, R2 y R6. Se supone que la sumatoria de corrientes debe ser 0 en este nodo, pero justamente viene un detalle, que hay corrientes que ingresan y corrientes que salen. Yo puedo asumir que las corrientes que ingresan son positivas para que las corrientes que salgan sean negativas, o al revés. Es un tema meramente de convención. ¿Ok? Entonces, se me ocurre decir que las corrientes que ingresan son positivas. Entonces, no es que ahora alegremente digas, bueno, supongo que R1 ingresa y R2 sale y R6 ingresa también. No, ya hemos asumido eso y lo tenemos aquí, ¿no? Asumido en la columna F, ¿no? Donde hemos indicado los terminales, justamente, y cuál es el terminal en mayor potencial. Por ejemplo, para R1, nosotros hemos asumido que el terminal en mayor potencial de los dos es X. Si es el terminal en mayor potencial, obviamente la corriente en R1 está saliendo, ¿no? Y si está saliendo, yo asumí que, que las corrientes que ingresan son las positivas. Entonces, para R1, yo tendría que hablar aquí de una corriente negativa, menos IR1. ¿De acuerdo? Ahora, para la corriente R2, yo he asumido que Y es el terminal de mayor potencial, entonces respecto a X estaría entrando. Esa sí sería positiva, más IR2. ¿Ok? Y respecto a R6, yo he asumido que Z es el terminal de mayor potencial. Profesor, ¿pero es negativa? No, insisto, no vienen las magnitudes, vean lo que han asumido. Si Z es el terminal de mayor potencial, la corriente estaría ingresando también, más IR6. Y esta suma debería ser igual a 0. No sé si se dan cuenta que esto ¿no? Se está mostrando en colores. Justamente porque Excel, cuando ve una expresión que empieza con un operador, asume que es una fórmula. Por eso le pone un signo igual por delante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me evito ese problema? Pues acuérdense que la suma es conmutativa, ¿no? En lugar de poner IR2 que es positivo después, lo puedo poner primero.
¿no? Entonces, cuando lo ponga al inicio, ¿no? Cuando lo pongo al inicio ya no tengo ese problema. ¿Sí? ¿Ven? Ahora sí ya veo lo que he escrito. Otra posibilidad, ¿no? Otra posibilidad es que en lugar, borren en este caso el igual, cuando tienen una expresión como esta en general y quieren que se trate como texto y no se procese, pongan un apóstrofe delante en Excel y ya no se procesa la expresión. ¿Ven? También se puede resolver de esa manera. Ahora, abajo lo que hay que hacer es hacer la suma, ¿no? Para ver que efectivamente de cero. Entonces yo pongo nuevamente el signo de operación en Excel, que es el igual, y pongo, ¿no? Menos IR1, que sería esta corriente de acá, se supone. ¿De acuerdo? Más IR2, perdón, me estoy clicando. Menos IR1, que es esta de acá, perdón. Más IR2, que es esta de acá, y más IR6, que es esta de acá. ¿Ok? Y obviamente el valor debería salir muy cercano a cero. Sale cualquier cosa porque yo he puesto valores arbitrarios, pero lo que ustedes deberían verificar que la suma debería ser cero o aproximadamente cero. ¿De acuerdo? Ok, lo mismo para la ley de tensiones de Kirchhoff. En este caso, vemos que se están, que lo que me están pidiendo es la malla externa, ¿no? Vamos a suponer que me hubieran pedido sobre la malla esta de aquí, la pequeñita que está acá. Entonces, por ejemplo, para yo, como me dicen que en R1, perdón, dije que X es el terminal de mayor potencial, imagínense que recorres en sentido horario, ¿no? Entonces, al ir de A a X tendría una bajada de potencial, pues ahí tendría que poner que es menos el voltaje en R1, nuevamente otra vez estoy empezando con un signo menos, entonces pongo un apóstrofe delante, ¿no? Luego con R2, ¿no? Como se supone que Y es el terminal de mayor potencial, ahí sí tendría una subida de potencial, sería más BR2, y así continúo para dar la expresión completa, ¿no? Que al final, pues esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Aquí abajo lo valido y verifico que efectivamente es 0. ¿De acuerdo? Bien. En el caso de las corrientes de malla, lo que queremos es que ustedes, como ven, las corrientes de malla ya han sido asumidas para el circuito que estamos viendo ahí, y lo que queremos es que ustedes la midan, ¿no? Y la midan y verifiquen si el sentido es el correcto o no. Entonces, ustedes tienen que registrar la medición de la corriente de malla, de esas tres mallas, ¿no? Con signo para indicar también, pues, si el signo asumido es correcto o no. Obviamente no puedo medir la corriente directamente en R2, porque en R2 tengo una combinación de las corrientes de malla B y A, pero por ejemplo R6 sí me da la corriente de malla y B, y así sucesivamente para las otras tres corrientes. Entonces la idea es que yo pueda determinar esas corrientes. Ojo, esas sí necesitan evidencias acá, ¿no? Y con eso el método me dice que yo puedo luego determinar cualquier tensión o corriente de circuito. Particularmente estamos viendo que ustedes pongan todas las corrientes de los resistores en función de esa corriente de malla. Por ejemplo, en el caso de R2, como habíamos mencionado, esto es asumiendo que, como dijimos también, Y es el terminal de mayor potencial, se supone que la corriente va de derecha a izquierda, entonces sería I de B menos I de A, eso lo coloco acá, I de B menos I de A, otra vez las celdas blancas para la parte literal, y la verde para hacer la operación, ¿no? Que sería I de B menos I de A. Ok, la idea es que el valor que haya salido en esta primera tabla va a ser copiado acá y estos dos valores deberían coincidir. Obviamente no coinciden porque esto es un ejemplo nada más, pero deberían coincidir y eso me daría, pues, pie de que esté bien mi procedimiento. En el caso de las tensiones de nodo, ¿ya? En el caso de las tensiones de nodo, lo que ustedes tienen que hacer es nuevamente obtener todos los potenciales de nodo. Para ello ustedes pueden, y estamos subiendo G como tierra, entonces, por ejemplo, para el nodo X, ustedes pueden poner, por ejemplo, un voltímetro y conectar el positivo en X, el negativo en tierra, y el valor estaría dándonos directamente el potencial de X, lo colocarían con todo el signo en la tabla. O la otra que pueden hacer es utilizar este operating point, ¿no? Por ejemplo, si yo pido los datos de R5, ¿ok? Yo sé cuánto es el potencial de B, entonces de los datos de R5 descarto el de B y el que sobra sería el de Z. Directamente tendría el valor y así por el estilo. Entonces ustedes deciden cómo hacerlo. La cosa es que después de eso tenemos que poner las tensiones de los resistores en función de esas tensiones. Por ejemplo, para el caso de R2, nuevamente, como yo sé que B de Y tiene mayor potencial que X según lo que he asumido, tendría que poner para R2 B de Y menos B de X, ¿no? Y acá resolver en consecuencia, ¿no? B de Y menos Bx y validar que efectivamente nos da ese valor. ¿De acuerdo? Bien, eso sería todo.